Y hoy tenemos el honor de presentar a Lola López con su ponencia Conceptos básicos del feminismo radical. Lola López es una activista feminista radical y anarquista, divulgadora de la teoría feminista y también es escritora. En las próximas semanas sacará su primer libro sobre sexualidad y feminismo, y aunado a esto tenemos que estudió filosofía y escritura creativa. Les recordamos que este es un evento con causa a beneficio de la Cruz Rosa. Esta es una asociación que apoya a las mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer y a familiares que las acompañan durante su tratamiento oncológico. Podrán encontrar el link para hacer donación en nuestra cuenta de Instagram o también en el chat. Y bueno, sin más preámbulos, les doy el micrófono a nuestra invitada, no sin antes recordarles que a todos los asistentes que este es un espacio totalmente seguro y por lo tanto de respeto mutuo. Lola, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación y evidentemente gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. ¿Se me oye bien y se me ve bien, no? Vale, es que... Sí, te escuchas y te... Vale, perfecto, gracias. Bueno, como la ponencia al final es sobre conceptos básicos del feminismo radical y es una ponencia cortita, la he decidido dividir en tres bloques, que en el primero hablaremos un poco de qué es el feminismo, cómo entiende el feminismo, el movimiento feminista, el feminismo radical. Después veremos qué significa la palabra radical, ¿no? Qué aporta o qué suma, porque tengo la sensación de que es una palabra que se entiende mal muchas veces, se entiende como extremismo, se entiende como violencia o como excluyente y no es nada de eso, así que vamos a ver también un poco y luego veríamos, si nos da tiempo, que yo espero que sí, un poquito por encima, aunque sean las problemáticas que se asocian al feminismo radical, ¿no? al Radfem, que se llama, se conoce. Vale, pues allá vamos. Entonces me miro la hora para acabar más o menos en 35 minutos o así. Vale. Pues, ¿qué es el feminismo, no? Empezaríamos del feminismo radical y, de hecho, desde el feminismo entendemos que el feminismo es un movimiento social que se divide en tres partes, ¿no? Hay una teoría política, luego hay una praxis social, es decir, un movimiento social. Esta teoría política tiene aplicación en la sociedad, ¿no? De hecho, es una teoría política que lo que hace es ver la sociedad, ver la problemática que recae sobre la mujer y tratar de transformar pues, esa realidad social. Por tanto, es una teoría política con traducción social y también, tal y como señala una ola del feminismo europeo y también Ana de Miguel, filósofa española, es también una forma individual de vida, ¿no? Es decir, es una manera, pues eso, individual de vivir la vida. Yo decido ser feminista, llevarlo a mi campo no solo social, sino también íntimo, ¿no? A nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel sexual, a todos los niveles pues íntimos, porque al final, dado que el patriarcado, por desgracia, nos atraviesa enteras desde lo social hasta lo teórico, hasta lo íntimo, el feminismo debe hacer lo mismo, ¿no? Vale. Estas serían, según, como digo, Ana de Miguel, los tres estadios, ¿no? del feminismo, que yo las entiendo como estadios verticales, es decir, está la teoría, sobre la teoría se sustenta el movimiento social y sobre el movimiento social se sustenta la praxis individual. Además, como hago un paréntesis que no pensaba hacerlo, pero me parece muy interesante, que la teoría política del feminismo es la única teoría ideológica, cultural, artística, da igual, es lo único en la historia de la humanidad que tiene como referente a la mujer. Esto es maravilloso porque no pasa en otras cosas. En otras cosas, tal y como indicaba ya Simone de Beauvoir, el hombre es lo neutro, ¿no? Es decir, existe el fútbol y existe el fútbol femenino, existe la literatura rosa, que es para mujeres, siempre somos la otredad. Entonces, en el feminismo, por primera vez, y es algo maravilloso y que tenemos que, no, bueno, según creo, alegrarnos, sucede que la mujer es el punto de partida para analizar el mundo. Y eso me parece único y maravilloso. Y que ojalá algún día, ¿no? Podamos extenderlo más allá del mismo movimiento feminista. Vale, entonces también, y insisto que lo que digo es una lectura radical, pero también se comparte con otras ramas, si queremos, del feminismo, lo que estoy diciendo ahora, que es que no solo es tres estadios verticales, sino también horizontales. El feminismo tiene un sujeto político, el feminismo tiene un objetivo político y evidentemente tiene una agenda política, ¿no? Entonces, el sujeto político es quizás desde la perspectiva radical el que va a ser más conflictivo, el que es más conflictivo, porque desde el feminismo radical se define el sujeto político del feminismo en base a lo material, en base a la biología,
y desde otras corrientes o ramas bueno, como queramos decir, feministas se definen en base a algo más constructivista o esencialista, ¿no? Pero luego recuperaré este pequeño debate y lo veremos al final. Lo que está claro es que el sujeto político del feminismo es la mujer. La conversación o la discusión o la problemática sería definir mujer, ¿no? Pero que todas tenemos claro, creo, que el feminismo es por y para las mujeres. Entonces, este es el punto de partida, ¿no? Partimos de la mujer. ¿Dónde queremos llegar? Pues queremos llegar, y aquí es otra vez, el feminismo radical hace para mí un pequeño matiz, queremos llegar, el objetivo político del feminismo, tal y como yo lo entiendo como feminista radical, es la abolición del patriarcado. Se dice muchas veces, el objetivo del feminismo es la igualdad. Para mí ese es un análisis superficial que no acaba de ser pues, exacto, porque al final el feminismo radical entiende el patriarcado como una macroestructura. ¿Macroestructura qué significa? Que afecta a nuestra cultura, afecta a nuestra economía, afecta a nuestras vidas íntimas, afecta al arte, afecta a la ciencia, afecta a todo, ¿no? Por eso es una macroestructura, porque engloba el resto de estructuras. Entonces, esta macroestructura, este patriarcado, se asienta encima de la jerarquía sexual, colocando al varón por encima de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Repito, no es solo en la sexualidad, es en todos los ámbitos de la vida. Entonces, decir, el feminismo busca la igualdad, tal y como yo lo veo, podéis luego comentar y bueno, todo es debatirlo, ¿no? Pero tal y como yo lo veo desde la perspectiva radical, eso es quedarse cortas. ¿Por qué? Porque si no destruimos la macroestructura patriarcal, la igualdad es impensable, la igualdad es una fantasía, ¿no? No puede haber igualdad dentro de un sistema que es un contexto que es intrínsecamente jerarquizado. Entonces, para lograr una igualdad o una equidad, yo prefiero siempre la palabra equidad, tenemos que destruir la estructura que nos somete, ¿no? Tenemos que destruir la opresión en sí misma. Entonces, tenemos que el objetivo del feminismo sería, tal y como lo entiende el feminismo radical, la abolición del patriarcado. Y la igualdad, entre otras cosas, es una consecuencia deseable, claro, sí, deseable, pero es una consecuencia de lo primero. Entonces tenemos el punto de partida, es el sujeto político, tenemos el dónde queremos llegar, que es a la abolición del patriarcado, y tenemos en medio, entonces, ¿esto cómo se hace? ¿No? ¿Esto cómo se hace? Que es la pregunta importante al final, porque estamos en el medio ahora. Pues eso es la agenda política. Cualquier cosa que vaya de donde estamos ahora hasta donde queremos llegar es la agenda política del feminismo. La agenda política del feminismo, tal y como la entiende el feminismo radical, es también conflictiva, porque el feminismo radical es abolicionista, por definición, de casi todo lo que existe en el mundo, ¿no? Lo digo de chiste, pero es bastante así. Evidentemente es abolicionista del género y de aquí se deriva la abolición de la prostitución, de la pornografía, de la explotación reproductiva, muy mal llamada vientres de alquiler, de la maternidad obligatoria, de la heterosexualidad obligatoria, es decir, que se desprenden un montón de tips, ¿no? Para ir tachando en la agenda política. Ahora recuperaré todo esto, pero acabar este punto de qué es el feminismo con una reflexión que va más allá de cómo definamos mujer o de qué agenda tengamos, ¿no? Creo que la reflexión es que todo lo que no luche por este objetivo que yo creo que es muy claro del feminismo no es feminismo. Todo lo que no respete el sujeto político del feminismo no es feminismo y evidentemente todo lo que incluya en la agenda política del feminismo cosas que no luchan por nuestro objetivo ni parten de nuestro sujeto, pues tampoco es feminismo. Porque se usa mucho la palabra feminista, al menos en España, que es el contexto en el que yo vivo y más conozco, como adjetivo de marketing. Se dice, esta ropa es lila, luego es feminista. Ah, pues muy bien. Se usa como para vender. Y eso no puede ser, no podemos caer en esa trampa, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis. Vale. De tiempo voy perfecta, es que hablo súper rápido. Bueno, entonces, ¿qué es radical, no? Radical es una palabra horrible, a mí no me gusta nada, creo que da muy mala publicidad al movimiento de feminismo radical, pero bueno, al final es la que tenemos. Radical se entiende como algo extremista, como algo violento, como algo ahora también excluyente, ¿no? Bueno, la palabra no viene de aquí, evidentemente la etimología es radical de raíz, ¿no? Por tanto, lo que pretende el feminismo radical ya desde los 70-80 es ir a la raíz del problema, es lo que decía antes, no quedarnos en la superficie de, bueno, buscamos la igualdad. Bueno, buscamos la igualdad, pero vamos a ver si el sistema que hay detrás nos permite esta igualdad. Como no la permite, vamos a atacar el sistema, ¿no? Es como lo que se entiende en medicina de curar los síntomas o curar las causas. Si, por ejemplo, yo qué sé, mi madre es alérgica a la plata y lleva un collar de plata, pues puedo ponerle crema en la herida
y ya está, o puedo quitarle el collar, o sea, ¿no? Es como un ejemplo muy, muy tonto, pero que creo que se entiende perfectamente. Podemos curar el síntoma, que es, por ejemplo, pues que las mujeres se depilan o no, eso es un síntoma, eso es una ejemplificación del patriarcado, la igualdad, el tal. Pero lo que tendríamos que hacer, que es lo que busca el feminismo radical, es curar la causa, es decir, es ir a la macroestructura que hay detrás. Y aquí me interesa mucho citar a Celia Morós, que es una filósofa maravillosa, yo soy súper fan, es mi crush, que ella dice que el feminismo no trata de cuestionar a las mujeres, mucho menos de juzgar o criticar las acciones individuales que hacemos las mujeres, sino que se trata aquí de ver la estructura que nos obliga a tomar estas decisiones, a hacer estas acciones, ¿no? Yo no voy a juzgar si tú te depilas, por ejemplo, o si te maquillas, o si te pones tacones, o si te pones un vestido, eso a mí me da igual. Yo lo que quiero es, quiero decirte, me da igual, haz lo que te apetezca, ¿no? Si a ti te sientes mejor maquillándote, adelante. Lo que se trata aquí es de cuestionar el sistema que nos hace eso, ¿no? El sistema que nos dice que estamos más guapas maquilladas o depiladas, etc. Porque observamos, como sabemos, lo personal es político, ¿no? Entonces, cuando observamos que una dinámica, un gusto, se repite en mí, pero se repite en ti, se repite en mi compañera, en mi hermana, en mi pareja, se repite en todas. De ahí podemos deducir que eso no es un gusto personal, eso es impuesto, ¿no? Entonces, aquí es donde voy, que el feminismo radical es lo que dice, vamos a ver la causa última, la causa que nos empuja a tomar las decisiones que tomamos. Y aquí llegaríamos a otra gran cosa que es conflictiva del feminismo radical, que es el mito de la libre elección, ¿no? Desde feminismos más liberales, todo esto, radical, liberal, a mí son palabras que no me gustan porque me parecen inexactas. Pero bueno, para que nos entendamos así en esta conversación, pues las voy a usar. Entonces, desde un feminismo más liberal sí que se habla de la libre elección, del consentimiento, se le da mucho valor a eso, ¿no? Por ejemplo, existe la pornografía feminista porque hay mujeres que libremente aceptan firmar contratos o aceptan hacer películas porno o aceptan tal. Desde el feminismo radical eso es impensable, no entendemos que la libre elección de la mujer en un contexto patriarcal exista. Porque, y esto lo digo porque es muy criticado, ¿no?, de esta corriente Radfem. ¿Por qué creemos eso? Pues porque vemos la macroestructura, vemos que se nos educa de una forma desde que nacemos o desde antes incluso para que condicionar nuestros gustos, condicionar nuestras decisiones, condicionar nuestras aspiraciones, etc. Entonces, cuando a mí desde que nazco, por ejemplo con la depilación, ¿no?, que es como un ejemplo súper así fácil y que se entiende bien, yo creo, y que no ofende mucho a nadie. Si yo desde que nazco, mi madre está depilada, la tele, todas las que salen están depiladas, mis muñecas ninguna tiene pelo. En cuanto me sale un pelo me dicen, hostia tía, depílate porque vaya. Veo que a la que no se depila se le juzga, ay, está mal, ¿no? Veo los anuncios de la tele que son de chiste, donde mujeres sin pelo se están depilando, etcétera, etcétera. Cuando yo integro esta idea, las mujeres no tienen pelo, esta es la idea que estoy integrando y cuando lo tienen se las juzga. Entonces, cuando yo decido depilarme, ¿esa es una decisión mía? ¿Esa es una decisión libre? ¿O eso es producto o resultado de un condicionamiento previo, ¿no? Por eso el feminismo radical, ya os digo, como ejemplo, podríamos profundizar, pero bueno, por tiempo y tal, pero entendemos que no existe la libre elección, entonces no nos creemos esa bandera, tampoco en el sistema prostituyente, por ejemplo, el mito de la puta feliz. Entendemos que hay trabajadoras sexuales, podemos entender todas las, digamos, minorías o todas las, ¿no? Pero no creemos que exista eso, el mito de la libre elección. Creemos que cuando no responde a una feminización de la pobreza, responde a la socialización de género, responde a conductas integradas, etc. Esto es una de las cosas, creo, fundamentales del feminismo radical, que no existe la libre elección. No podemos estar oprimidas y libres al mismo tiempo, porque no, es una contradicción en sus términos, ¿no? Luego, otra cosa, recuperando, que es muy problemática del feminismo radical, o así se vive, recuperando el sujeto político, ¿no? Vamos, feminismo radical hoy en día parece que se asocia a la palabra TERF o SWERF o transfoba o muchas, bueno, todas son lo mismo al final, pero a esto, ¿no? A una excluir principalmente a las mujeres trans. Bueno, y esto viene de la definición que hacemos las feministas radicales del sujeto político. Esto es un tema muy complicado porque nadie quiere ofender, nadie quiere dañar, nadie, en realidad no creo que ninguna, ni nosotras, ni las otras, ni las demás allá hablemos desde el odio,
pero como son temas que tocan sensibilidades, porque son temas dolorosos, es muy fácil caer en pero bueno, ¿no? Caer en la agresividad, en el querer protegernos al final. Entonces voy a intentar hacerlo de la forma más, no sé, bonita que se me ocurra, pero manteniendo mis ideas, evidentemente. El feminismo radical cree que el sujeto político del feminismo es la mujer y cree que la mujer es la hembra humana. Y la hembra humana adulta y infante, quiero decir, que las niñas también serán mujeres, ¿no? Cuando crezcan. Entonces, ¿esto por qué? Vale, empecemos el por qué creemos esto. Bueno, creemos que vivimos en un sistema sexogénero, es decir, que es en base al sexo que se nos impone el género y que el género es el cómo se nos oprime, ¿no? El sexo es el por qué, el género sería el cómo. ¿Esto cómo funcionaría con la socialización de género? La socialización de género es una educación diferenciada por sexos. Es decir, y esto lo podemos ver todas en nuestra infancia, quiero decirte que no es ninguna teoría abstracta, es muy concreto, ¿no? Yo tengo un hermano, bueno, yo tengo 4 hermanos. A mí me compraban faldas y ropa incómoda, me pusieron pendientes, etcétera, etcétera. Yo iba a parques distintos de mis hermanos, no podía llegar tan tarde como ellos. Se me educó sexualmente distinta. Quiero decirte que desde pequeñas la educación que tenemos es muy diferenciada, ¿no? A los niños no se les compran cocinitas ni bebés para que los cuiden, a los niños se les compran fútbols, hay pelotas de fútbol y se les pregunta, qué fuerte estás, ¿no? Pareces un Hulk o yo qué sé, eres súper rápido, eres tal. Y a la niña de al lado se le dice, bueno, estás súper bonita, pareces una princesa. Es totalmente, ¿no? Ya están marcando los roles de género. Eso es la imposición de los roles de género. Eso es la socialización de género. Entonces, desde el feminismo radical se entiende que esto se imprime en base al sexo. Porque, bueno, es evidente que son a ellos que se les toca de una manera, nosotras a otra. Entonces, tiene que haber algo, ¿no? Para que la sociedad decida qué género nos va a imponer, si la feminidad o la masculinidad. Este algo es el sexo y, de hecho, es comprobable incluso antes de nacer. Hoy en día, con las ecos, ¿no? La ecografía, tú puedes saber, no sé a cuántas semanas, creo que es 4 semanas o así, que puedes saber el sexo de tu bebé. Desde ese momento ya hay fiestas gender no sé qué, con globos rosas si es niña, con globos azules si es niño, les van a comprar vestiditos antes de nacer si es niña, etc. Quiero decir que me parece bastante evidente que es encima del sexo que se imprime la socialización. Y además, otra evidencia de lo que estoy diciendo es que la opresión sexista, que el mismo nombre ya da una pista de lo que... Bueno, se basa en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Es algo que solo nuestro sexo comparte. Un varón no puede gestar, un varón no tiene vulva, ¿no? ¿Me entiendes? O sea que la opresión sexo-reproductiva solo nos puede afectar a nosotras como hembras, como mujeres. Esto no quiere decir, que aquí es donde creo que se entiende muy mal el feminismo radical, no quiere decir que el patriarcado, el machismo, no afecte a otros colectivos. No decimos eso. El colectivo gay, hombres gays, sin ir más lejos, sufren una discriminación en algunos países con pena de muerte y de cárcel que viene del patriarcado. El patriarcado no solo es a las mujeres a las que oprime, pero discrimina a muchísimos otros colectivos, porque el patriarcado es una estructura muy rígida. Las personas trans son uno de estos colectivos que viven, bueno, pues discriminados, ¿no? Del patriarcado, viven marginados, viven, bueno, de hecho hay mucha pobreza, ¿no? Dentro del colectivo trans por excluirlos laboralmente, etcétera. Quiero decirte que el feminismo radical no niega nunca y nunca ha negado que el patriarcado les afecte. Lo que niega es que la causa sea la misma, es que podamos juntar la lucha porque vemos que la causa es distinta. No es lo mismo la opresión en base al sexo, que es lo que vivimos las mujeres. Mujeres, cuando digo mujeres, entended como hembras, ¿no? No es lo que vivimos nosotras que una discriminación por salirse de los roles de género. Una persona transexual al final es una persona que se siente más cómoda reproduciendo no los roles de género asociados al otro sexo, ¿no? Bueno, o mezclando ambos, o hay muchos tipos de trans, pero para, bueno, volver fácil esto, ¿no? Asociados al otro sexo. Entonces, está rompiendo con las normas patriarcales esta persona. Pues evidentemente el patriarcado no está contento, ¿no? Si el patriarcado fuese un señor, estaría enfadado con esto y pues la margina a esta gente, etcétera. Pero la causa, insisto, es distinta. No es lo mismo la opresión por el sexo, que es una opresión sexo-reproductiva y que solo podemos sufrir las hembras, las mujeres, que la discriminación pues, por romper con unos roles de género que son muy estrictos. No digo las mujeres sufrimos más, esto no es una competición, aquí ojalá no sufriésemos ninguna ni ninguno,
no es una cuestión de sufrir más, es una cuestión de conceptualizar bien. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, al final aquí la importancia, creo yo, es encontrar la causa y solucionar la causa. Si la causa la confundimos y decimos, no, el sujeto político del feminismo es toda persona que se identifique como mujer, aquí borramos la causa, ¿no? Ya no es el sexo la causa de nuestra opresión, es otra cosa, porque hay personas autoidentificadas como mujeres que no comparten el sexo femenino, que son biológicamente hombres, vaya. Entonces, tendríamos que, ¿no?, remodelar o reestructurar la visión feminista, el análisis feminista de la realidad. Entonces, para mí es un error, porque conceptualizar, como dice Celia Morós, es politizar. Si no encontramos la causa del problema, no vamos a solucionar el problema. Eso lo veo muy evidente y es lo que cree el feminismo radical, ¿no? Entonces, por eso definimos en base al sexo a las mujeres y no en base al género. Pero además, otra cosa, definir a las mujeres en base al género es para mí falaz, aparte de sexista. Es decir, ¿qué tenemos en común todas las mujeres? Aparte del sexo, el sexo lo tenemos en común todas tenemos vulva. Aparte de eso, ¿qué tenemos en común todas? Del género. Si nos definimos a través del género, como pretende el movimiento queer, ¿qué tenemos en común todas? La maternidad. Yo no soy madre. ¿Somos comprensivas? No sé, no todas somos comprensivas. ¿Somos todas amorosas? ¿Somos todas obedientes? ¿Somos todas una super chef? No, no hay nada que compartamos todas las mujeres, porque las mujeres no somos una misma cosa, no somos una masa homogénea de subordinación total, no, las mujeres somos lo que queremos ser, lo que luchamos en nuestra vida, etc. Quiero decirte que lo único que compartimos todas, tal y como yo lo veo como feminista radical, es la biología. Y definirnos así, a mí me parece liberador, muy liberador. Si yo si mi definición como sujeto político, ¿no? Evidentemente como Lola es otra, a mí me gusta leer, me gusta tal, pero digo como sujeto político, simplemente la biología, eso no significa que me tenga que gustar ni cocinar, que me tenga que gustar ser madre, que me tenga que gustar los hombres, que me tenga que... Nada, no significa nada. Solo significa que, en fin, nací así. Entonces, es plena libertad, al contrario que el género. Si yo te digo ser mujer es la feminidad es muy concreta. La feminidad es gustar, ¿no? El estar guapa, pues siempre es gustar de escuchar, es ser comprensiva, es querer ser madre, es millones de cosas. Entonces, me parece opresivo definirnos en base al género, que además creo que es lo que nos oprime. Entonces, esto es igual el punto más conflictivo del feminismo radical, lo de, pues eso, lo de TERF, ¿no? Lo de definir el sujeto político pues como en base a la biología. Entonces, otras cosas conflictivas también del feminismo radical son, hablo de los conflictos al final porque es lo que creo que más se malentiende de nuestra posición política dentro del feminismo, entonces vamos a, ¿no?, resolver eso y luego tal. Bueno, son lo que decía antes de las confrontaciones en la agenda política. En la agenda política del feminismo liberal, por ejemplo, del transfeminismo, del feminismo queer o de otros feminismos, en plural, a mí no me gusta hablar en plural, pero bueno, por ejemplo, sería el mito de la libre elección, que decíamos, el consentimiento y todo lo que eso engloba, ¿no? El feminismo radical es muy criticado, por ejemplo, por ser abolicionista del sistema prostituyente. Se nos dice que somos putófobas, que eso es una idiotez como una casa. Se nos dice que somos SWERF, se nos dice que excluimos a las prostitutas, cuando eso no es así. El feminismo radical entiende que sujeto político del feminismo es cualquier mujer, todas las mujeres, todas. El feminismo radical tiene que ser interseccional. Tiene que ser, no implica... O sea, a ver si es explicar esto de la interseccionalidad, que también creo que está muy mal entendido. Creo. El feminismo radical como teoría es interseccional. Lo que puede suceder es que no todas las feministas radicales lo seamos, no todas llevemos a la práctica, ¿no?, ese análisis interseccional, no todas estemos deconstruidas o en camino de hacerlo en ese aspecto, pero como teoría, ¿no?, con la teoría, como la pureza de la teoría sí que lo es. Por tanto, ahora no sé por qué decía esto. Se nos dice que cuando criticamos la prostitución, decimos que tenemos que abolirla y tal, se nos tacha de no respetar, que no estamos respetando al resto de mujeres, que lo que queremos es imponer nuestra visión del mundo, ¿no? Y nuestra visión del mundo es un mundo puritano, dicen, o sin sistema prostituyente, sin pornografía, etcétera, y que nosotras coartamos la libertad de otras mujeres al decir que eso hay que abolirlo. Bueno, yo tampoco lo veo así, ahora explico por qué, ¿no? Primero, recordando lo que he dicho antes del mito de la libre elección, es que es muy...
para mí es muy falaz, un análisis muy superficial creer que de verdad el grueso, al menos el gran grueso de mujeres prostituidas tienen, vamos, ni siquiera saben lo que es la libertad, ni siquiera igual no han oído ni esa palabra, y las que sí suelen ser o víctimas de malos tratos infantiles o personas drogodependientes, y aunque la más libre de todas sigue estando educada en un género que le explica que su valor es su cuerpo. Entonces ahí no hay libertad. Evidentemente, si tú partes de una base económica que puedes escoger otro empleo, tienes mucha más libertad que la víctima de trata, evidentemente. Pero el género funciona, vemos desde el análisis del feminismo radical, como coacción, ¿no? O sea, si tú toda la vida, como la depilación, si tú toda la vida me dices, mira Lola, tu valor como persona es gustarle a un hombre, tu valor como persona es que te deseen sexualmente, tu valor como persona está en el gustar, está en el agradar y está en el complacer. Cuando yo decido un empleo, claro, entre las comillas, decido un empleo que es la prostitución o la pornografía y tal, que se basa en eso que me han impuesto, ¿hasta qué punto eso es libre, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una decisión mía allí? Y aunque la hubiese, es legítimo escoger algo que es nocivo para mí misma y para el resto de mujeres, pero bueno, eso ya es otra película. Entonces aquí también se nos critica mucho eso que imponemos, ¿no? Nosotros no queremos imponer, es decir, el abolicionismo del sistema prostituyente, por ejemplo, yo como abolicionista, y de hecho yo trabajo con mujeres prostituidas, supervivientes, que es mi empleo también, no quiero imponerles, tienes que salir de aquí, tienes que dejar de hacer esto porque a mí me molesta, a mí como yo soy más lista y mi tal, no va de eso, es un análisis, volvemos a lo mismo, estructural. ¿Qué es el sistema prostituyente? ¿De qué se nutre el sistema prostituyente? De la trata. ¿Quién es, ¿no?, el beneficiario directo del sistema prostituyente? El putero. Porque el putero es una figura que, bueno, en fin, es que de los hombres no hablamos, nunca aparece dentro del feminismo cuando es de lo que tendríamos que hablar más, ¿no? Pero ese es el análisis del feminismo radical. Vamos a ver la macroestructura. ¿En qué se sustenta el sistema prostituyente? En la jerarquía sexual, en que un hombre tiene poder sexual sobre una mujer, en que un hombre puede acceder 24/7 al cuerpo de las mujeres. Y si no eres tú, va a ser la otra, da igual. Y mañana va a llegar una chica nueva y al día siguiente otra chica nueva y al día siguiente otra chica nueva porque somos productos. Esto es el sistema prostituyente, ¿no? Entonces, vuelvo a la frase que he dicho antes de Celia Morós. Aquí no se trata de juzgar a la mujer que decide hacerse trabajadora sexual, para nada. Esa es su decisión, su vida. Pues mira, chica, yo qué sé, yo no lo haría, no me parece bien, pero no voy a ir a tu casa a picarte. ¿Lo haces mal? No, tú sabrás, es tu vida, ¿no? Vívela como te apetezca. Pero sí que creo que como feministas tenemos el deber de ver la estructura que nos lleva a tomar esas decisiones. Entonces, vale, esto, pues bueno, creo que hemos dicho, o he dicho al final, las críticas que se hacen más al feminismo radical, que son, pues eso, ¿no? Que no toleramos otros puntos de vista, que imponemos nuestra moral, que nos creemos superiores, bueno, todo al final, todo es lo mismo, ¿no? Y luego que somos excluyentes y que somos genitalistas y, en fin, todo lo que al final se reduce en el término TERF, ¿no? Esas son las dos grandes críticas que se nos hace y creo que lo explica, evidentemente de forma muy superficial, quiero decir que si os interesa el tema hay autoras maravillosas que podéis leer y profundizar en esto mucho más de lo que yo podría explicar, vamos, en 20 horas, ¿sabes? Pero bueno, para 4 pinceladas creo que se entiende un poco pues lo que es el feminismo radical, ¿no? Entonces, y por último, nada, pues eso, repasar que también del feminismo radical entendemos, eso, me había dejado eso, vale, que entendemos que no hay feminismos, ¿no? Se habla muchas veces, y esta es otra gran crítica que se nos hace, que hablamos de que nuestro feminismo es el feminismo único del mundo. Lo decimos y no lo decimos a la vez, me explico. No lo decimos con un aire del tuyo vale una mierda, el mío es el mejor, ¿no? No es una competencia, insisto, es un análisis, ¿no? Es una teorización de la realidad, no es una competencia. No queremos competir con otras mujeres, por Dios, no. Lo que hacemos es ver que si el sujeto político lo definimos como lo definimos y el objetivo político, que es donde queremos llegar, lo definimos como lo definimos, entonces la agenda se marca sola. Estamos aquí, vamos allí, tenemos que hacer esto y lo otro, ¿no? Y entendemos que quien no tiene como sujeto político a la mujer, que quien no tiene como objetivo político la abolición del sistema patriarcal es que no es feminista. Y quien lo tiene es que es radical, pero radical no que tenga que compartir todos los postulados
que yo acabo de decir aquí, o todos los postulados que se asocian al feminismo radical, sino la radical en tanto que va a la raíz del problema, va a la causa y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a solucionar la causa, o sea, basta de quedarnos, ¿no?, en la superficie. Por ejemplo, hace años el color, bueno, claro, te hablo de la aristocracia europea, que los hombres llevaban pelucas con el pelo largo, pelucas horribles además, pero bueno, con el pelo largo, llevaban tacones, el color masculino era el rosa. Esto hace 2 siglos en Europa o 3, que decirte, no hace tanto. Y eso era la masculinidad, ahora es al revés, ahora el rosa es de chicas. Entonces, ¿hemos ganado algo ahí? No, ahí hemos rascado un poco la superficie, entonces como hemos rascado la superficie ha mutado. El patriarcado ha dicho, bueno, se nos ve el plumero, entonces vamos a... Nada, ahora los chicos en lugar del rosa, al azul. Venga, pues ya está. Pero la jerarquía sexual patriarcal sigue intacta. Entonces esta no es la historia del feminismo radical. Vamos a ir a la jerarquía porque el resto es superfluo, el resto es inocuo. El resto no nos va a ayudar en nada, vaya. Entonces con esto hay muchas cosas, ¿no? Y eso, y diluir el sujeto político del feminismo, ya con esto acabo... Es que no sé muy bien cómo voy de tiempo. Bueno, voy bien, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, vale. Sí, en el chat te voy poniendo todo el tiempo. Vale, no lo vi, perdón. No te apures. Perdón, es que soy como un desastre. Vale, ahora lo he visto. Vale, en el minuto 40, perfecto, vale, perdona. Perdona, que no lo tenía puesto. Pues... Ahora no sé qué iba a decir. Me perdí. Pues eso, ¿no? Al final eso que rascar la superficie... Vale, ya me acuerdo, he retomado. Lo del sujeto político, diluirlo es un error, creemos desde el feminismo radical. Diluirlo significa ampliarlo, ¿no? Que no quede clara la causa. Y yo entiendo que es muy... Porque aquí entra la socialización de género también de las mujeres, querer incluir, querer cuidar, y a mí también me pasa, o sea, que me traten de odiar a la gente a mí me afecta muchísimo, primero porque es mentira y luego porque mi socialización de género choca mucho con eso, ¿no? Es como, yo no quiero ser eso, yo quiero caer bien a todo el mundo, gustar a todo el mundo, ser agradable, ser, bueno, una buena mujer, ¿eh? Al final, y no podemos coger eso y quitarnos ese chip de la cabeza. Entonces, entiendo que haya mucha parte del feminismo que prefiera la inclusividad, el no ofender, al tener un sujeto político claro. Lo entiendo y yo he pasado por ahí y me parece, vamos, en fin, que no es ni criticable, que es entendible, pero no es feminista en tanto que lo que hace es no aporta, sino que resta, ¿no? Cuando diluimos la causa de nuestra opresión, ahí tenemos un problema. Si yo sé que me oprimes en base al sexo, yo tengo un análisis muy claro, ¿no? Parto de eso, veo explotación sexual, veo explotación reproductiva, entonces puedo entender muy bien qué es la prostitución, qué es la pornografía, cómo funcionan, cómo me afectan, puedo entender muy bien qué es la gestación subrogada, puedo entender, conceptualizar muy bien las violaciones, etcétera. Porque parto de un punto muy concreto, que es la opresión sexista. Cuando esta causa, este punto de partida de análisis, la diluyo, la amplío, no, es que ahora nos oprimen en base al sexo, no. Entonces, ¿por qué nos oprimen? Pues nos oprimen por el género, pero no todas compartimos el género. Hemos dicho que cada una, ¿no?, lo adopta a su manera, no todas compartimos. No, ya, bueno, pero entonces nos oprimen en base a un sentimiento. Pero entonces, ¿cómo saben que yo me siento así? ¿Y cómo me siento? ¿Nos sentimos todas igual? No, pero entonces al final perdemos el foco, perdemos la causa. Y entonces, ¿contra qué luchamos? Si yo no sé en base a qué me oprimes, ¿contra qué lucho? ¿No? Contra nada. Al final me quedo en una superficie que no va a la raíz. De ahí lo de radical, ¿no? No va a la causa. Entonces, dejar esto claro y también insistir en que no es una competición de sufrimiento. Aquí no se trata de las mujeres, somos las que más sufrimos del universo, que yo creo que sí, pero bueno, eso es otro tema, pero no va de eso, no va de una competencia, va de destruir el patriarcado entre todas y todos, pero cada uno desde el punto que le toca, ¿no? Cada uno conceptualizando las causas del por qué a mí el patriarcado como, que parece que sea un señor, el patriarcado como sistema, ¿eh? ¿Por qué a mí me hace esto? Bueno, pues vamos a ver las causas concretas de tu tal. Por eso decimos que son dos luchas distintas, el feminismo y el transactivismo, no por no incluir, no por excluir, no porque me caigas bien mal, esto no es un patio de colegio, es por conceptualizar. La causa de mi opresión es esta, la causa de tu discriminación es esa. Vale, partiendo de aquí, vamos juntas, es que está maravilloso, pero vamos sabiendo cada una a lo que vamos, ¿no? O cada uno. Y ya está, yo creo que ya está, son y 37, tengo en mi teléfono,
No sé si es... Me puedo enrollar el tiempo que me deis, ¿eh? No te creas que... Pero Pues si igual, queréis... ujú. Dime, Ah, dime, dime, perdón. todavía faltan 5 minutos, pero si quieren, como veo que hay varias preguntas, y si quieres comenzamos de una vez con esa sección. Ok. Vale, perfecto. La primera pregunta es de Valeria, que dice que ¿qué opinas acerca de que hay algunas personas que dicen que el RADFEM es conservador? Claro, es que conservador en tanto que qué, ¿no? Yo creo que eso va muy atado a la lectura que hace el feminismo radical. Bueno, como un apunte, hablar del RADFEM también es un error, quiero decir, hay muchas teóricas feministas radicales que tienen disconvergencias entre ellas, ¿eh? No todo es como un postulado único, quiero decir, dentro del mismo movimiento hay... Pero bueno, yo creo que lo de conservadoras va acorde, si entiendo la pregunta, con la posición que tenemos respecto a la sexualidad, ¿no? Que es como, vale, no queremos porno, no queremos putas o mujeres prostituidas, no queremos falocentrismo, no queremos tal, y se entiende como conservador. Y además entra en contraposición con una muy mal llamada revolución sexual de los años 60, bueno, que donde las mujeres empezaron a poder decir yo me masturbo o yo tengo sexo, yo, ¿no? Como que el tabú de la sexualidad femenina se rompió. Y yo no creo eso, ni yo creo eso ni el Radfem. De hecho, no se ha roto, ha mutado. Pero, a ver si me sé explicar bien. Yo no creo que seamos conservadoras, creo que somos, de hecho, lo contrario, que buscamos la libertad sexual de la mujer. Y la libertad sexual de la mujer no es estar predispuestas al hombre, no es hacer vídeos para que él se masturbe y desde luego no es estar en un prostíbulo 24/7 para que él tenga acceso a nuestros cuerpos. Eso no es libertad nuestra, es libertad suya. Entonces se nos dice conservadoras, puritanas, porque parece que estemos en contra del sexo. Nada más lejos de la realidad. A mí me encanta el sexo, pero me encanta el sexo que me tiene en cuenta. Me encanta el sexo que me pone como sujeta y no como un objeto allí para que el otro, ¿sabes? Entonces nos dice conservadoras, pues porque desde la mirada patriarcal, evidentemente hacemos una crítica dura a la sexualidad vigente, pero claro, lo hacemos desde la perspectiva feminista, es decir, no es contra el sexo que hacemos una crítica, es contra su sexualidad que se nos impone. Entonces yo creo que iba por ahí. Muchas gracias. Bien. Ahora Ana nos dice que qué autoras recomiendas leer para comprender más del feminismo radical. Pues había pensado, no sé si os parece bien o se puede hacer, he hecho una lista, lo que ahora no la puedo ver porque la tengo en el ordenador, que os pensaba pasar después y la podéis compartir en stories con, yo creo, grandes autoras, porque ahora si lo digo de memoria, lo puedo decir, por ejemplo, Andrea Dworkin, Simone de Beauvoir, por ejemplo, Bell Hooks, muy buena. Bueno, pero quiero decir que si luego compartís la lista va a ser mejor porque van a estar todas escritas y así no se olvida, si os parece, no Sí, sé. sí, está ¿Sí? perfecto. Vale, pues luego te la envío y así quedará todo escrito allí, bien. Ok, súper bien. Vale. Y bueno, ahora Azalia nos dice ¿tienes alguna recomendación para este proceso de cuestionamiento diario? Uf, paciencia. Es horrible este proceso. Bueno, que os voy a contar, todas estamos en ello, ¿no? Pero paciencia y mucho autoamor. Mucho autoamor. Se nos educa, se nos socializa en la culpa perpetua, todo es culpa nuestra. Que el colega, bueno, que tu hijo fracasa en los estudios, es culpa tuya que lo educaste mal. Que tu marido no es feliz, es culpa tuya que no lo satisfaces. Que tú no te quieres a ti misma, es culpa tuya también. Siempre, siempre la culpa. Entonces, yo creo que el primer paso es desprendernos de esto, decir, lo que hago mal, mira, lo hago mal, no pasa nada, no me voy a fustigar ahí, ¿sabes? No pasa nada, me acepto pero que esta aceptación no sea resignación, ¿no? Tampoco. Quiero decir, me acepto como soy, luego no hace falta que me cambie, o que mejore, o que me analice. No, yo creo que no va por ahí, creo que va por me acepto como soy, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis historias, pero trato de mejorar, trato de cuestionarme día a día, ¿no? Pero desde el amor. Es que suena de chiste, suena como al libro de autoayuda, pero es un poco así, lo veo muy, muy real, lo de amarnos a nosotras mismas. De hecho, creo que el acto más revolucionario que una mujer puede hacer es amar a otras mujeres, empezando por ella misma, siguiendo por su madre y luego el resto de mujeres. Entonces, siempre cuestionarnos desde el amor. Y yo creo como recomendación súper que a mí me sirve, vaya, no, igual a todas no nos sirve, pero a mí me funciona mucho para cuestionarme mis roles de género, para cuestionar lo que hago mal, es ver si lo que hago lo haría si yo fuese un tío o lo haría si la otra persona fuese de otro sexo. O sea, me explico. Cuando mi marido, yo estoy casada, cuando mi marido llega a mi casa, bueno, a nuestra casa, perdón, a nuestra casa, y yo le digo, cariño, ¿cómo estás?
ahora me invento, ¿no? Y él no me contesta, él no me dice, ¿y tú? ¿Cómo estás tú, cariño? No me dice nada, bien, ya está. Y al día siguiente yo le vuelvo a decir, y él no a mí, y así. Y sí, yo pienso, si él fuese una chica, si él fuese una colega, una amiga, mi madre, ¿yo toleraría esta falta de reciprocidad? No. Si yo fuese un hombre, yo lo trataría así, aguantando que él no me sea recíproco, no. Entonces, este ejercicio de cambiar los sexos, pero mantener los roles, a mí me funciona, porque la opresión que vivimos las mujeres no funciona al revés. Lo que ellos nos hacen a nosotras nunca funciona al revés. Entonces, cuando haces el cambio, a mí me sirve para darme cuenta de los roles que yo estoy reproduciendo en mi vida. No sé si, ojalá os sirva esta historia, pero... Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora Amaranta nos dice que ¿cuál crees que sea una de las razones por las cuales se ha entendido de manera negativa al rat fem? Pues, bueno, estas cosas me cuesta mucho explicar porque vuelvo a lo de antes, no quieres ofender, no quieres... Bueno, yo creo que es porque, a ver, es que nunca se había dudado de qué es una mujer hasta que ha llegado un hombre y nos lo ha tratado de explicar. Entonces, es eso, ¿no? El problema aquí se ve mal porque se ve desde una lectura patriarcal. A ver si me explico, espera, déjame que me concentre. Vale, la crítica que se le hace al RADFEM es una crítica patriarcal, es decir, vosotras no incluís a todas las personas que se identifiquen como mujeres, ¿no? O sea, nos están diciendo que tenemos que cambiar bueno, tenemos que diluir la causa de nuestra opresión, tenemos que cambiar nuestro análisis de la realidad, tenemos que cambiar la propia definición de casta sexual, que es muy importante para entender la jerarquía sexual, tenemos que cambiar el feminismo porque nos lo dicen ellos al final. Y entonces, cuando no lo hacemos, ahí hay una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Porque la crítica proviene del poder. Todo lo que triunfa y triunfa tan rápido, según creo, es porque, bueno, no molesta y además es que proviene del poder. Entonces, por eso la crítica al rap creo es tan famosa, es tan potente, hay tanta violencia allí, tanto odio, tanta persecución, pues porque parten de una postura de poder. Esto es una respuesta subjetiva, que es mi interpretación de lo que pasa. Me puedo equivocar, evidentemente, pero eso es lo que yo creo que pasa. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos pregunta MIP que si es erróneo utilizar el acrónimo TERF. Yo creo que sí. Al final, TERF es Trans Exclusionary Radical Feminist, que es que no excluimos a las personas trans. De hecho, los hombres trans, ¿no? Las mujeres trans masculinas, son sujeto político del feminismo porque se nos oprime en base al sexo. Pero bueno, que no excluimos porque simplemente es un análisis materialista, que al final es marxista, ¿no? También, pero hacemos un análisis materialista y vemos, bueno, pues que se nos oprime en base a algo que es material, es tangible, que es nuestro sexo, nuestro aparato reproductor y sexual. Eso no es yo te excluyo a ti, porque no hago el análisis pensando en ti, hago un análisis viendo la realidad, ¿no? Y presentándola en forma de postulados. Pues el sexo es el motivo de la opresión de la mujer, pero no es excluyente en tanto que yo no tengo ninguna intención de excluirte. Yo lo veo así. Además es que ni siquiera es negacionista del sufrir del otro. Yo no, o sea, no tengo ninguna duda, y de hecho, lo he dicho antes, yo trabajo con víctimas de prostitución, algunas de ellas son mujeres trans, son hombres, ¿no? Autoidentificados como mujeres, algunas están operadas, algunas no, da igual. No dudo de que esa gente sufre mucho por su condición. Lo que decimos es que la causa es otra, entonces no, ni lo excluimos de la lucha porque simplemente es otra lucha que convergen, ¿no? Ni lo excluimos del análisis, simplemente es que no comparten una causa material. No creo que excluirse a la palabra, ¿sabes? Por eso yo creo que TERF es un término muy malo. Además que hoy en día las palabras tienen más significado del que tienen, ¿no? Igual que feminazi fue una mierda en sus momentos, pero hemos logrado desarticular esa palabra, ahora ya ridícula como feminazi, pues TERF creo que es igual, que al final sirve para señalar y para que haya una violencia sistemática contra las personas mujeres, que llamamos TERF, pero sobre todo sirve para anular un debate. Eso es muy peligroso. El feminismo no puede convertirse, ni el radical ni ninguno, en un pensamiento único. Eso es propio de un fascismo, no del feminismo, ¿no? Tiene que haber siempre un diálogo interno entre nosotras. Por eso el término TERF, que acusa a la otra persona de un odio, presupone, porque además, ya te digo que no es real, pero corta ahí el debate, ¿no? Entonces, es muy peligroso para mí, tal y como yo lo veo. Ok. Bueno, ahora Valeria nos dice
¿Qué tan necesario es el separatismo para el RADFEM? Uy, pues eso es otro tema igual de discusión dentro del feminismo radical, que es el más picadito. Yo creo que a nivel político, a nivel del movimiento, creo que el feminismo necesita ser separatista. El feminismo es desde, por y para y todos los pronombres para las mujeres, ¿no? Al final, ¿por qué digo esto? Primero por lo que he dicho al principio, de que es el único movimiento cultural ideológico del mundo, de la historia. No hay ningún otro, buscarlo, no existe. ¿Qué nos tiene como punto de partida? Esto tenemos que mantenerlo, es que es precioso. Entonces, que sea no mixto, pero además es que el opresor no puede ser tan aliado a la vez. Bueno, allí entran, ¿no? Después que las mujeres tenemos que conceptualizar nuestra realidad desde nuestra realidad, etcétera. Pero entiendo que pregunta al separatismo en la vida, ¿no? Más allá de la teoría. Que creo que en la teoría todas tenemos bastante claro que el feminismo es para las mujeres. En la práctica yo creo que yo no soy separatista, acabo de decir que estoy casada, o sea que, en fin, pero entiendo divinísimamente a las compañeras que sí que lo son. Al final es una decisión política muy válida, primero porque es de autoprotección y autocuidado. O sea, si a cuantos menos relaciones con varones, menos posibilidades tienes de acabar pues muerta o violada o maltratada o destruida psicológicamente o humillada o ultrajada, en fin, todo eso, ¿no? Que nos hacen menos posibilidades tienes, una cuestión estadística, pero también es una cuestión ideológica en tanto que decides, porque se ve negativo, ¿no? Separarnos de ellos, pero también hay la parte positiva, que es juntarnos con nosotras. El separatismo también incluye un priorizar mujeres, un amar mujeres, etc. Entonces, como he dicho antes, a mí es que me parece literalmente lo más revolucionario que podemos hacer, que es amarnos entre nosotras. Entonces, me parece una posición que yo, por motivos personales, no comparto, pero, bueno, no comparto todo lo que puedo compartir, pero no voy a renunciar. Bueno, eso es muy personal, pero en fin, que me parece legítimo, me parece recomendable, me parece interesante, ¿no? Que llevemos a la práctica este separatismo cada una hasta el punto que podamos o que queramos, claro, al final no se trata de amargarnos, pero es que es autocuidado, me parece muy importante. Bueno, no sé. Sí, es muy importante, concuerdo mucho contigo. Y bueno, Andrea nos dice que si tienes información sobre si saldrá tu libro, aquí en México. En ebook seguro que sí, en papel es muy difícil porque, sabes, podría sacarlo allí pero con Amazon, entonces como yo odio Amazon de forma, bueno, irracional, no, de forma muy racional, me parece una mierda plataforma, que además, bueno, pero son unos asquerosos. Llevarlo con Amazon no quiero, entonces estoy buscando alternativas, pero si puedo, sí, claro. Pero bueno, en ebook al final la gracia del ebook es que llega a todo el mundo, que eso es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Y ya por último, tenemos una pregunta de Jimena que dice que ¿cuál es la diferencia entre la equidad de género y la igualdad? ¡Oh, qué buena pregunta! Qué buena pregunta, es maravillosa. Yo soy muy fan de esta pregunta, además. No es lo mismo, es que... ¿cuánto rato tengo para contestar? Todavía tienes tiempo, todavía quedan 8 minutos. Vale, pues vamos allá. Hay un libro, no sé si lo conocéis, que se llama La mujer invisible, que es la respuesta a esta pregunta. Ella dice, Criado, creo que se llama la autora, soy muy mala con los nombres. Bueno, ella explica que, bueno, ella y otras autoras, explican que el mundo parte de la perspectiva masculina, ¿no? El hombre es lo neutro, por ejemplo. Los baños. Y el ejemplo es tontísimo porque es como, todas lo hemos visto, pero cuando te lo explican te quedas, ¿qué? ¡Wow! ¿No? Los baños de un bar o de una discoteca o de un teatro, lo que sea. Hay igualdad en esos baños. ¿Por qué? Porque se destina el mismo espacio al baño del hombre que al de la mujer. Eso es igualdad, ¿vale? Lo mismo para ti que para la otra. ¿Qué sucede? ¿Por qué siempre hay cola, joder, en el de las mujeres y nunca en el de los hombres? Y entonces la chica esta, bueno, la mujer, hace un análisis precioso que te dice, bueno, es que nos dicen que hay igualdad, pero no lo hay, porque la igualdad no es real, necesitamos equidad. ¿Por qué? Porque en los urinarios de los hombres, en los baños, hay urinarios de pie, entonces caben muchos más hombres meando a la vez.
porque en el de los hombres no tienen la menstruación, no se entretienen tanto, ¿no?, como nosotras, porque ellos no se tienen que sentar, ¿no? Entonces no tienen que lavar la tapa para sentarse, porque a veces da un asco las tapas de los váteres que te puedes morir. Ellos no se lavan las manos después, es que son unos guarros. Pero bueno, ellos no acompañan a sus hijos al baño ni a sus madres, ¿no? Ellos no tienen la cosa esa para cambiar al bebé, ellos no tienen, etcétera, ¿no? Entonces, que sí, te dicen igualdad, claro que sí, el mismo espacio para uno que para el otro, pero es que las necesidades del uno y del otro son distintas. Entonces, la equidad sería mirar las necesidades de cada colectivo y decir, vale, acorde a las necesidades, el baño de mujeres tiene que ser, pues yo sé, 2,5 metros más grande, me invento, ¿no? Pero me parece un ejemplo súper tonto y a la vez súper claro, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, otro ejemplo, ahora me invento, hay leyes bajas de maternidad, pues que sea lo mismo para el padre que para la madre no tiene ningún sentido, ninguno, te lo mires como lo mires. Y eso sería igualdad, ¿no? Pues si uno ha sido padre y la otra ha sido madre, pues oye, 6 meses para cada uno, o 3, o 1, o lo que sea. Pero eso no es así, las necesidades son muy distintas de la una y del otro, ¿no? Entonces, eso sería la igualdad de género, mirar sin tener en cuenta que hay diferencias sexuales, culturales, etcétera. Eso es la igualdad. Para ti lo mismo que para ti. Y la equidad sería tener en cuenta que las realidades sociales son distintas, las necesidades biológicas son distintas, etcétera. Y entonces, programar la sociedad a partir de tener en cuenta estas diferencias, ¿no? En fin, que yo lo veo muy interesante. De verdad que este tema me flipa, me encanta. Ya está. Muchas gracias. Ahorita ya terminamos con todas las preguntas, ya no hay más. Y no sé si quieras darnos un mensaje de despedida para concluir tu ponencia. No, no sé, es que soy muy mala con los mensajes. Pues que muchas gracias por invitarme. Estos espacios me parecen maravillosos, que al final son espacios de formación entre nosotras, de encuentro. Además, Internet, que para mí es muy también, oh, pero tiene cosas muy buenas, como poder encontrarnos gente que a nivel geográfico no tendrías posibilidad, ¿sabes?, de tener contacto. Y en cambio ahora, ya ves, con un clic. O sea que nada, eso, que muchas gracias, me parece que tenéis iniciativas preciosas y muchos ánimos y a seguir. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de todo el equipo de Guirlo Políticas, le damos las gracias a Lola López por haber participado como ponente en este segundo Congreso de Mujeres en Sociedad de Guirlo. Agradecemos también a toda su asistencia y les invitamos a seguir participando en las conferencias que se están llevando a cabo en nuestro Congreso. Muchas gracias. A ti, bonita. Que vaya bien. Muchas gracias. Adiós.